Bueno, tenemos ese problema. Dice, dos barcos salen de un puerto a las 7 de la mañana, uno viaja a 12 nudos. Bueno, ahí nos aclara que son nudos, millas náuticas por hora, y el otro a 10 nudos, ¿va? Si el barco más rápido mantiene un rumbo de norte 47 grados oeste y el rumbo del otro es de sur 20 grados oeste, ¿cuál es la separación redondeada de la milla náutica a las 11 de la mañana de ese día? Bien, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Eh, Tenemos dos barcos que salen del mismo punto del puerto. Entonces, ahí dibujamos los puntos cardinales. Tenemos norte, sur, este, oeste. Ahora, ahí ese punto, el origen, donde tenemos todo, es el puerto. Entonces, uno de los barcos, el barco más rápido, dice, 12 nudos es la velocidad, no es distancia. Igual acá, 10 nudos es la velocidad, ¿verdad? Es lo que nos dice aquí entre paréntesis, millas náuticas por hora, es velocidad. Entonces, el barco que va más rápido mantiene un rumbo de norte 47 grados oeste. O sea que mantiene un rumbo aquí, norte 47 grados oeste. Ese barco y el otro dice sur 20 grados oeste. Sur, acá, 20 grados oeste. Nos está pidiendo el problema la distancia, la separación que tienen esos dos barcos a las 11 de la mañana. O sea que si este es el primer barco, llamémoslo el barco A, y este es el segundo barco, llamémoslo el barco B, lo que nos está pidiendo el problema entonces es esta distancia. Es esa distancia. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Ahora, los datos que tenemos o podemos sacar. Para empezar, este ángulo de aquí, podemos sacar cuánto mide, porque ya tenemos que esto mide 47, esto mide 20, de norte a sur son 180 grados, entonces podemos sacar fácilmente cuánto mide ese ángulo, ahora serían 180 menos 47 menos 20, 113 grados, este ángulo de aquí, 113 grados, vamos a escribirlo bien. Lo otro que también podemos sacar es la distancia que hay entre el puerto y el barco A y entre el puerto y el barco B, porque los barcos ambos salieron a las 7 de la mañana. Nos está preguntando la distancia a las 11 de la mañana. Son 4 horas de viaje los que llevan los barcos, de camino los que llevan los barcos. El barco A va a una velocidad de 12 millas por hora y son 4 horas las que lleva ya de viaje, entonces tendríamos que el barco ha recorrido desde las 7 de la mañana hasta las 11, 48 millas. 12 millas por hora, 4 horas, son 48 millas. Esa es la distancia que hay entre el puerto y el barco A. Y la distancia que hay entre el puerto y el barco B siempre son 4 horas, porque ambos salieron a las 7 de la mañana y nos están preguntando a las 11. Siempre son 4 horas, pero el barco B va a 10 millas por hora. Entonces, 10 millas por hora durante 4 horas, estamos hablando de 40 millas.
Esa es la distancia que hay entre el barco B y el puerto. Entonces recuerden que aquí en los triángulos no escribimos velocidades, ¿va? Los triángulos siempre son distancias, los lados que nos forman y los ángulos. La velocidad no es una distancia. Entonces hay que tener cuidado con esos datos en los problemas, ¿va? Bueno, aquí se nos forma un triángulo entre el puerto, el barco A y el barco B. El barco A, este es el puerto, este es el barco B, y los datos que tenemos acá son 40, 48 y 113 grados. Y nos está pidiendo este. Entonces, si nos fijamos, lo que tenemos aquí son dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Tenemos el caso lado, ángulo, lado. Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Revisamos estos casos a ver cuál es la ley que utilizamos. Y en este caso, la ley que utilizamos es la ley de los cosenos. Ley de los cosenos. Ahora, ¿cuál de las tres fórmulas vamos a utilizar? Pues eso depende cómo llamemos a esos lados y a ese ángulo. Entonces, si llamo a esto el lado A, y el que me está pidiendo el problema, esto sería alfa. Esto lo puedo llamar el lado B, y esto lo puedo llamar el lado C. Entonces, la fórmula que utilizaría es la primera de la ley de los cosenos, donde me da el a al cuadrado, ¿verdad? Esta fórmula, a al cuadrado igual a b al cuadrado, más c al cuadrado menos 2bc coseno de alfa. No necesito calcular ningún otro dato, ya tengo todo lo que se ocupa en la fórmula. A al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado, 48 al cuadrado, menos c al cuadrado, menos 2 por b por c por coseno de alfa. O sea que a al cuadrado va a dar lo siguiente. 48 al cuadrado menos 48 al cuadrado más, pero aquí es más, no sé por qué le escribí menos, es más 40 al cuadrado menos 2 por 48 por 40 por coseno de 113. Eso da 5404.41. Eso es a al cuadrado, ¿verdad? Entonces, el valor de a sería la raíz cuadrada de eso. Y eso sería la distancia que hay entre ambos barcos a las 11 de la mañana. 73.51 millas. Y ahí tenemos entonces la distancia que hay entre ambos barcos a las 11 de la mañana. Después de 4 horas de viaje. ¿Ven alguna pregunta, alguna duda? Ok, entonces veamos otro. Bien, este que no es de rumbos ni de ángulos de elevación o de presión. Dice que se tiene un ángulo, un triángulo ABC, no sabemos qué tipo de triángulo es, no lo dice en ninguna parte del problema, en el que su lado mayor es el doble del lado menor y su ángulo y su menor ángulo es la tercera parte del mayor. Calcular la medida de los tres ángulos internos del triángulo ABC. No nos pide la medida de los tres lados, nos pide la medida de los tres ángulos internos. Ya nos da la figura, así que no hay que complicarse. No sabemos qué triángulo es, así que vamos a suponer de que es un triángulo oblicuángulo. Si sale otro tipo de triángulo, pues eso lo vamos a descubrir en el camino. Entonces, ya tenemos los ángulos. Voy a llamar a este el ángulo alfa.
así como está. Esto va a ser alfa. Voy a llamar a este el ángulo beta y este el ángulo gamma. De ahí, bueno, si este es el ángulo alfa, lo llamé de esa forma para que no tengamos problemas con la variable. Esto es A, esto sería B y esto sería C. Ahora, de los ángulos y lados que tenemos información. Por ejemplo, aunque no sepamos cuánto vale A o cuánto vale alfa, al menos tenemos información sobre esos lados y esos ángulos. Aquí podríamos considerar estos casos. El caso lado, lado, ángulo o lado, lado, ángulo. Podríamos considerar ese caso. Dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. O ángulo, ángulo, lado. O ángulo, ángulo, lado. Dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. Es la información que tenemos ahí. Cualquiera de los casos que consideremos, ya sea el caso lado, lado, ángulo, o el caso ángulo, ángulo, lado, que aplica para cualquiera de los dos casos ahí, en estos casos es la ley de los senos la que hay que utilizar. La ley de los senos. Entonces, bueno, la ley de los senos es esta, seno de alfa sobre A, igual a seno de beta sobre B, igual a seno de gamma sobre C. El problema nos está pidiendo la medida de los tres ángulos internos, ¿va? Nos está pidiendo alfa, beta y gamma. Ahora, de la ley de los senos, esta de aquí no la voy a utilizar todavía, porque no tengo información sobre gamma ni sobre C. De esto sí tengo información. Sé cuánto es alfa. A, pues, va a seguir siendo A, B, beta, que es 3 alfa, y B, que es 2A. Entonces, de esto sí tengo al menos algo de información. Entonces, voy a utilizar estos tres, estos dos. Entonces, sería seno de alfa sobre A, igual a seno de beta, beta en este caso es 3 alfa, sobre B. B es 2A. 2A. Entonces ahora tengo que resolver esa ecuación, ahí me queda una ecuación, resolverla para alfa y ver cuánto es alfa. Para empezar, se puede cancelar A, ¿verdad? Si paso esta A o esta, no importa cuál de las dos, al otro lado, se va a cancelar. Así que puedo cancelar A. Y si quiero este 2 lo puedo pasar al otro lado también. Me quedaría de esa manera. Ahora aquí voy a utilizar identidades. Recuerden que 3 alfa lo puedo separar como alfa más 2 alfa. Bueno, lo voy a escribir aquí mejor. 2 seno de alfa es igual a seno de alfa más 2 alfa. Y aquí aplico el seno de la suma. Va a quedar seno de alfa, coseno de 2 alfa, más seno de 2 alfa, coseno de alfa.
aplicando el seno de la suma. Ahora, aquí tengo que aplicar la del ángulo doble y aquí también tengo que aplicar la del ángulo doble. Aquí tengo tres identidades para el ángulo doble en el caso de coseno. Eh, Cualquiera que utilice de las tres, al final el problema se debe poder resolver. No importa cuál de las tres utilice. Ahora, dependiendo cuál utilice, el problema se puede hacer un par de pasos más largo o un par de pasos más corto. Entonces eso, pero al final el problema se debe poder resolver. Entonces, aquí veamos cuál conviene. Ah, no, la verdad no importa cuál. De las tres identidades que hay para el coseno, voy a utilizar esta. 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Creo que veamos si esa me conviene. Si no, pues ahí lo vamos a ver en el camino. Aquí, la de seno de 2 alfa, solo hay una identidad para el seno del ángulo doble, 2 seno de alfa por coseno de alfa. Ahora, esa es la del ángulo doble, por este otro coseno de alfa que hay ahí. Entonces, voy a hacer todas esas multiplicaciones. 2 seno cuadrado, bueno, seno de alfa, coseno cuadrado, menos seno de alfa. Aquí sería más 2 seno de alfa, coseno cuadrado. Voy a pasar este al otro lado. Me va a quedar 3 seno de alfa. Acá este 2 seno por coseno cuadrado más 2 seno por coseno cuadrado va a quedar 4 seno por coseno cuadrado. Ok, voy a... Aquí no puedo mandar a dividir el seno y cancelarlo con eso porque eso haría que pierda soluciones, ¿va? Entonces lo que se hace aquí es pasarlo todo al otro lado y sacarlo con un factor común. Entonces aquí, al pasarlo al otro lado, nos queda de esa forma y puedo sacar el seno como factor común. Entonces tendría aquí que seno de alfa es igual a 0 y aquí tendría que 3 menos 4 coseno cuadrado de alfa es igual a 0. Ahora aquí despejo para coseno cuadrado de alfa. Negativo 3, el 4 pasa a dividir, va a quedar negativo 4, va a quedar positivo 3 cuartos y aquí el 2 pasa como exponente, va a quedar más o menos la raíz cuadrada de 3, que no es exacta, la dejamos indicada, sobre la raíz cuadrada de 2. Aquí vamos a tener dos opciones, que coseno de alfa sea positivo raíz de 3 sobre 2 o que coseno de alfa sea negativo raíz de 3 sobre 2. Y ahí tenemos entonces a qué va a ser igual seno, a qué va a ser igual coseno. Y ahora buscamos para qué ángulos el seno y coseno nos dan esos valores. ¿Va? En el círculo unitario. Voy a ver si... No, creo que no tengo el círculo unitario por acá. Lo voy a copiar. Creo que no tengo el círculo unitario por ahí. Déjenme buscarlo.
pegó. No se pegó. Aquí está. Ok. Bien, en el caso de seno, recuerden que seno es 0 cuando el ángulo es 0 aquí, seno es 0 aquí, en ese punto, y en ese punto. No le vamos a sumar el período porque si nosotros le sumamos el período, el ángulo se pasaría de 180 grados. ¿Va? Y recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, así que en este caso no tendría sentido buscar tener las soluciones generales, son las que están entre 0 y 180 grados. Entonces, pues, en el caso de seno es 0 cuando alfa es 0 y cuando alfa es 180 grados. Y en el caso de coseno, el coseno es raíz de 3 sobre 2. Lo tenemos, aquí está. Raíz de 3 aquí sobre 2 y raíz de 3 sobre 2 aquí. Cuando el ángulo es 30 grados y cuando el ángulo es 330 grados. Este de aquí, 30 grados y 330 grados. Bueno, lo voy a escribir mejor acá en hacer la lista. La de seno es en 0 y en 180 grados. La de coseno es en 30 grados y 330 grados. Y el otro, coseno es negativo raíz de 3 sobre 2. Aquí lo tenemos en 150 grados. Y aquí está el otro en 210 grados. No le sumo el periodo, repito, porque no tendría sentido estarle sumando 360 grados a cada uno de ellos o restárselos, porque entonces no serían ángulos internos de un triángulo. Ahora, no todas estas respuestas que tengo acá van a ser la solución del problema. Por ejemplo, podemos descartar este 330, porque recuerden que alfa es el valor de uno de los ángulos internos. Entonces no tendría sentido que alfa valga 330 porque la suma de los tres ángulos nos debe dar 180. Otro que podemos descartar así inmediatamente es este, 210. Otro que podemos descartar es 180. No tiene sentido que solo este ángulo valga 180 grados. Entonces no tendríamos un triángulo. Otro que también podemos descartar es 0. Alfa es un ángulo interno de un triángulo. Su medida tiene que ser mayor que 0. ¿Va? No puede ser 0 porque no tendríamos un triángulo. Y otro que podemos descartar es 150. Aquí no habría problema con que alfa mida 150 grados. No hay ningún problema. El problema va a ser aquí. Porque aquí tenemos 3 alfa. O sea que estaríamos diciendo que si alfa vale 150, este valdría 450. Lo cual no tiene sentido, ¿verdad? Porque la suma de los tres ángulos nos debe dar 180 y este ya mide 450. Así que este lo descartamos. Así que la única opción que nos queda es que alfa mida 30 grados. Esa es la solución del problema. O sea que aquí, así como lo había puesto al inicio de que esto era alfa, de que esto era beta,
y que eso era gamma, entonces la respuesta al problema que tengo es lo siguiente. Alfa igual a 30, beta es igual a 3 alfa, o sea que beta sería igual a 3 por 30, y gamma, si ya tengo que alfa vale 30 y que beta vale 90, entonces gamma es fácil de calcularlo, sería 60. Y ahí tengo entonces el valor de los ángulos internos de ese triángulo. Y ahí está resuelto el problema. No nos pide calcular el valor de los lados, es más, no podemos calcular el valor de los lados solo teniendo los ángulos. Entonces, ahí tenemos los ángulos. Por cierto, un ángulo de ellos nos dio 90 grados. Significa que al final el triángulo que teníamos era un triángulo rectángulo. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Bien, entonces, si no hay Vic, preguntas... yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría en caso de que luego de resolver para cuál es el ángulo para alfa nos quedaran dos opciones que fuesen considerables? Pues tendríamos dos respuestas. De repente, no sé, am, la verdad, viendo el círculo unitario, el problema tendría que cambiar completamente de condiciones para que nos dé dos respuestas. Dos respuestas, no sé qué pasaría, por ejemplo, si aquí fuese dos, habría que ver, ¿verdad? Pero viendo el círculo unitario, y como la suma de los ángulos internos solo nos puede dar 180, no hay forma de que nos dé dos respuestas diferentes aquí, ¿verdad? Por los resultados que tenemos acá. Entonces, al menos en este problema con esas condiciones sería imposible que nos dieran dos valores para alfa. Y ahí tendría que cambiar las condiciones del problema. Tendría que cambiar, pero si nos diera dos valores para alfa, entonces tendríamos dos soluciones diferentes. Recuerden que es la ley de los senos y podríamos tener el caso ambiguo. Incluso este caso, aquí podríamos tener el caso ambiguo y tener dos soluciones. Podrían haber. Pero las condiciones del problema tendrían que ser otras. Un problema con condiciones parecidas a esta, difícilmente tengamos dos respuestas para alfa, pero puede existir. Puede existir algún problema donde tengamos que aplicar el caso ambiguo, en caso de la ley de los senos, y tener dos soluciones. Así que puede existir. Ahora, si lo que aplicamos es la ley de los cosenos, ahí sí solo puede haber una opción para los ángulos, porque ahí no hay caso ambiguo. Al final sale que es un triángulo rectángulo, Lick. O sea que esta ley de senos la podemos aplicar en triángulos rectángulos también. La ley de seno se puede aplicar en triángulos rectángulos. El detalle que aplicar ley de senos y la ley de los cosenos también se puede aplicar en triángulos rectángulos. Bueno, pero en este problema no sabíamos que era un triángulo rectángulo. No había forma de saber que era un triángulo rectángulo. Eso salió hasta el final, por los resultados que tuvimos. Y lo otro es que, aunque sepamos de que ya sea un triángulo rectángulo, aplicar la ley de los senos o la ley de los cosenos sería trabajar de más. Por ejemplo, tenemos un triángulo rectángulo. Uno que, digamos, nos dan un triángulo rectángulo
donde ya sabemos de que es un triángulo rectángulo. Si nos dan un ángulo aquí de 20 grados, digamos, y nos dan la hipotenusa que mide 7. Entonces, si yo tengo esto así, ya sé que es un triángulo rectángulo, entonces fácilmente puedo encontrar acá este ángulo, que sería el que me hace falta, 70 grados. Puedo encontrar este lado de aquí, el lado, digamos, adyacente a este ángulo, y el lado opuesto a este ángulo, y puedo aplicar una razón trigonométrica. Por ejemplo, para encontrar el lado opuesto, puedo aplicar seno, que es seno de 20 grados, lado opuesto, entre hipotenusa. Opuesto igual a seno a 7 por seno de 20 grados. Y ya tengo el lado opuesto, 7 por seno de 20, ¿no? 2.39. Puedo aplicar otra razón trigonométrica, puedo aplicar coseno para encontrar esto, o puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Ahí pues no hay problema porque tengo el triángulo rectángulo. Lado adyacente entre 7, ¿verdad? Entonces tengo que el lado adyacente 7 por coseno de 20. Entonces 7 por coseno de 20. 6.58. Y ahí tengo los dos lados y el ángulo que me hacía falta, aplicando directamente las razones trigonométricas, porque es un triángulo rectángulo. Ahora, el mismo problema, pero aplicando alguna ley, ya sea de seno o de coseno, para que salga según el caso que tengamos. Triángulo rectángulo, 20 grados y 7. Entonces vengo yo y el caso que tengo es ángulo, ángulo, lado, porque conozco este ángulo. Conozco este y conozco este lado. Entonces, a este lo voy a llamar gamma, por ejemplo, a este ángulo que sé que mide 90 grados, porque es un ángulo recto. Esto sería C. A este lo voy a llamar alfa, por ejemplo. Esto sería A. Y a este lo llamo beta. Esto sería B. Tengo el caso ángulo, ángulo, lado. Entonces, puedo encontrar este ángulo de aquí, porque alfa más beta más gamma es igual a 180. Entonces aquí me va a quedar que beta va a ser igual a 70. Ya tengo ese ángulo. Ahora voy a encontrar uno de los lados. Eh, voy a encontrar A primero. Entonces voy a utilizar seno de alfa sobre A igual a seno de beta sobre, seno de gamma sobre C. Entonces despejo para A. Sería C, seno de alfa sobre seno de gamma. O sea que A sería igual a 7 seno de 20 sobre seno de gamma de 90. ¿No? Hacemos esa operación y tendríamos que el valor de A, 7 por seno de 20 entre seno de 90. 2.39. Y ahí tengo el valor de A. Como es un triángulo rectángulo, puedo utilizar Pitágoras para encontrar el valor de B, pero como decidí utilizar la ley de los senos, entonces voy a seguir utilizando la ley de los senos para encontrar el valor de B. Entonces tendría que B es igual a C, que es 7 por seno de beta, entre seno de 90.
Y si todo está bien hecho, B nos debería dar 6.58. Vamos a comprobarlo, a ver. 7 por seno de 70 entre seno de 90. 6.58. Y ahí está resuelto el triángulo utilizando la ley de los senos. Entonces, igual la ley de los cosenos se puede aplicar aunque el triángulo sea rectángulo. Pero la recomendación siempre es que si el triángulo es rectángulo, aplicar directamente las razones trigonométricas. Porque estar aplicando la ley de los senos o la ley de los cosenos nos va a llevar más tiempo, más trabajo, trabajo innecesario. Cuando se puede hacer utilizando las razones trigonométricas directamente. Entonces, no hay problema si se aplica la ley de los senos o la ley de los cosenos en triángulos rectángulos, pero repito, eso nos va a hacer trabajar de más.